Os voy a presentar a Virginia Aymar. Tengo el placer de conocer ayer un poco y hoy espero que un poco más. Virginia es payasa y además está orgullosa de esa palabra, payasa profesional y cuentera, educadora de personas adultas, además de escritora y actriz, y es cofundadora de la compañía de teatro Oyulari Clown. Está especializada en espectáculos de teatro clown y análisis institucional, formada con profesionales del teatro de máscara, ha impartido numerosos talleres desde 1988 y ha dirigido espectáculos a diferentes compañías de teatro. Además ha escrito más de 40 guiones de teatro, tanto para su propia compañía como para las demás, y algunas de ellas están publicadas y esperemos que se publiquen muchas más. En la actualidad actúa como clown en distintos espectáculos, por si los veis por ahí, como el modelo clown contrapublicitaria, creo que es exactamente, molestias clownicas, encantadas, divinas, consumiéndonos, sex o no sex, y como vemos ahora, pues también interviene en congresos y en seminarios y jornadas. Bueno, pues es una extensa trayectoria que yo creo que vamos a ver a través de una práctica con la que vamos a trabajar ahora, que consiste en desactivar desde el juego las censuras ligadas a la construcción del sexo-género. Sin más, os dejo con Virginia. Muchas gracias. Muy gracias a ti, Inara. Bueno, yo enseguida me pondré de pie, porque prefiero estar sin barrera. Pero antes quería comenzar. Yo soy gente, también, como todas, como casi todas aquí. Es decir, que tengo un pasado también y he sido culturizada. Lo intentaron, también lo intentaron conmigo y les salió bastante bien. A ver cómo. Quiero empezar con algo que forma parte de mi infancia, que es un fragmento de Mary Poppins, la película, que se titula Me gusta reír. ¿Os gusta reír? Vamos a ver. La película de Mary Poppins, yo la vi con 7 o 8 años, me hizo un gran impacto. De hecho, yo quería ser institutriz así guay, mágica, volar y cantar y bueno, ser estupenda y perfecta. Ya sabéis que la Mary Poppins tenía un metro que sacaba del perfecta. Y tenía un bolso que sacaba un mogollón de cosas del bolso. ¿Os acordáis? Y la película yo creo que tiene números musicales maravillosos, que tiene genialidades. La verdad es que yo vengo del magisterio, aquí donde me veis soy maestra. Si hay más gente, pues que sepáis cómo podéis llegar a grabar. Sí, me pedí un año una excedencia y acabé expedida. Hice un oficio del exceso, del excederme. Y fueron unas cosas, pero el tema de ser institutriz y de ser maestra para mí fue un arquetipo importante. Entonces, para que veáis qué me comí y qué os comisteis, aunque quizás no lo recordéis, junto con todo el paquete de perfección, de maravilla y de encanto de Mary Poppins. Para vosotras, para vosotros, en primicia este viaje al pasado. Sí, apagar. Ahora, espera, los pongo en contexto. A Mary Poppins le ha venido a buscar un perro de urgencia, de emergencia. Ella entiende el idioma de los perros y entonces sabe que un tío, no me acuerdo ahora cómo se llama, está en problemas, ha tenido un ataque de risa. La metáfora en relación al humor es maravillosa porque el tipo está flotando, está levitando. Y es que realmente la risa nos da mucha ligereza. Bueno, aquí tenéis. ¿Se oye bien?
¿Recordabais esta escena de Mary Poppins? Sí. Sí. ¿La recordabais? ¿Hay más gente que la recordaba? Recordamos el ballet de los desordenadores, ¿no? Supercalifragilísticoespialidoso, ¿sí o no? Pero esto yo lo volví a ver ya de muy adulta y dije, ¡a la leche! Claro, lo veía desde la mirada ya de payasa profesional. Un poco siguiendo el trabajo de la mañana con Pilar, ¿qué vemos y qué no vemos en este momentito? Bueno, la primera cuestión, yo creo que a mí lo que me quedó claro de niña es que el humor era cosa de hombres, pero además no de cualquier hombre, de los improductivos. ¿Vale? Está el viejo que ya está jubilado, que está un poco cagá, y está el desollinador. Quiero decir que el padre de los niños, que es un banquero, que trabaja en un banco, ese no se ríe de la película. ¿Me explico? Es de los improductivos, no de todos los hombres, porque hay muchas maneras de ser hombre. Y de los niños y de las niñas, ¿vale? La Mary Poppins, que es encantadora, toda la película divertida, amable, ¿no? Está aquí, no sé si la veis, es el momento de la película en la que está más insoportable, de cortapelos total. Es que eres tú peor que él. Pues hay gente que se ríe. ¿Qué es lo que le pasa? Que tiene un conflicto entre la identidad de cuidadora y de responsable y la diversión, la risa. Y esta es una de las motos que nos han vendido a las mujeres. Que yo vengo de Euskadi, creo que aquí parecido a este nivel, cuando te quieren recomendar a alguien, te dicen, es que es una chica muy seria, muy responsable, y va todo junto. Entonces, ¿qué pasa? Que como el mundo de los cuidados es de una responsabilidad a vida o muerte, pues estamos condenadas desde que nacemos a ser serias. De donde yo vengo, no solamente te recomiendan con este binomio peligrosísimo que es una losa, sino que nos recomiendan, es una chica muy seria, muy fina, muy responsable. Lo del fina, no sé si aquí se dice. Como yo fui de niña y de adolescente, del estilo más bien bruto, lo de fina era misión imposible. Pues hice lo posible por compensar lo otro. Entonces me convertí en hipercuidadora, en hiperresponsable, una niña exiliada muy tempranamente de la infancia. Con 7 años cuidaba a mis hermanos, hacía las tareas en casa, desde muy jovencita, porque mi madre trabajaba dentro y fuera de casa. Exiliada muy pronto de los juegos, que hay estudios muy interesantes sobre la cantidad de horas que hemos jugado las niñas y la cantidad de horas que hemos jugado los niños, que han jugado los niños. No solo ya los diferentes tipos de juegos y los aprendizajes tan diferentes que se realizan con unos juegos o con otros, sino la cantidad de horas. Que ahora mismo tú le dices a una mujer, bueno, ¿qué jugamos a...? Ay, qué pereza, chica. Prefiero quedarme haciendo limpieza general. Les toco mal Dios, ¿eh? Con responsabilidad doméstica. Los hombres se van al parque a jugar con las criaturas y las madres aprovechan la tranquilidad de la soledad doméstica para hacer limpieza general. Esto es así. O sea, hay muchas amigas que yo conozco con la doble y la triple jornada. Entonces, lo primero que nos han vendido, y es un error, es que seriedad es sinónimo de responsabilidad. Yo elijo ahora como adulta, y ya con la revisión que he hecho a partir de la lectura de La sospecha,
que me dio el feminismo, elijo ser responsable. Quiero ser responsable de mi vida, quiero ser responsable en los cuidados de la gente, de mi entorno que lo necesita y a quien se los puedo prestar, a la gente que amo. Quiero ser responsable del cuidado del planeta. Ahora, me ha costado media vida aprender que la responsabilidad se podía tomar con sentido del humor. Porque si no, nos victimizamos de los cuidados y vendemos los cuidados fatal. Si algo tenemos las mujeres es que vendemos fatal todo lo que hacemos, de manera que nadie lo quiere hacer. Porque si nos vieran cocinando, planchando, me dejas un rato, un poco, un ratito, no. Ay, es que tengo una de plancha en casa, como para ir a dar una vuelta. Y hay muchas amigas que digo, tráete la plancha también. Es urgente que salgamos del victimismo. Y hay dos maneras para salir del victimismo. Una, la mala leche. La mala leche empodera una barbaridad y define casi toda la primera y la segunda ola del feminismo. Y luego el sentido del humor. El sentido del humor nos saca mucho del victimismo. Nos permite mirar las cosas de otra manera. Lo que pasa es que tenemos el sentido del humor, el ejercicio del sentido del humor amputado. ¿Vale? Entonces, una de las primeras cosas, más no sea que os llevéis esto, es importante. No es lo mismo ser seria que ser responsable. Se puede ser, y se debe, yo creo, ser responsable. Podemos elegir ser responsables con sentido del humor. Podemos elegir. Esta sería nuestra conquista pendiente. Yo creo que en general, a través de lo de Mary Poppins, podemos ver que las mujeres nos hemos quedado a menudo de espectadoras del humor y que hemos padecido esto que hace la Mary Poppins de es sufriendo cómo los niños y las niñas y los hombres se divierten y bromean entre ellos. Claro. Luego, después de que nos educan para esto, cuando nos sueltan una gracia y no nos reímos, decimos, chica, es que no tienes nada de sentido del humor. Claro, es que las mujeres a veces estamos condenadas a reírnos de gracias que no nos hacen ninguna gracia. ¿Vale? ¿A mí qué me ha pasado? Que después de ser una payasa, ya, es muy difícil que alguien me diga, no, es que tú no tienes sentido del humor. Hay hombres que intentan decírmelo todavía, ¿eh? Recuerdo una vez, haciendo las clownfusiones, que es una intervención como la que veréis mañana, después de la ponencia de Lucía, que es el juego clown improvisando en torno a lo que ha dicho la ponente antes, o lo anterior, ¿no? Estaba haciendo las conclusiones en un ayuntamiento, no voy a decir cuál, en Guipúzcoa, que habían implementado el primer plan de sostenibilidad. Entonces la mesa, esto era la presentación a los medios y a la ciudadanía, la mesa estaba toda llena de hombres, es muy habitual en algunos de los foros a los que yo voy, no tengo nada con que haya todo hombres, pero bueno, era muy curioso porque había 7 o 8. Cuando hay que salir en la foto es que se apunta topichichi, o sea, estaba alguien del gobierno vasco, alguien de topichichi. Y entre los ciudadanos, la ciudadanía y los medios, pues había un poco de todo, hombres y mujeres. Entonces, claro, a efectos de chupar foco, la única mujer que fui yo. Había habido un ponente, alto cargo entonces del gobierno vasco en tema medioambiental, que había utilizado mucho humor dentro de su exposición, dentro de su presentación. Y la gente pues había reído a las veces. Pero claro, luego vine yo y la gente se rió sin parar. Y yo creo que su ego no pudo resistirlo. Y entonces, cuando hubo un lunch después, vino
Entonces había 7, 8 ahí contra él, riéndole las gracias, porque también cuando eres poderoso o poderosa te ríen más las gracias aunque no tengan gracias, entonces te acostumbras mal. Y entonces dice, ven, que te voy a dar material para tu trabajo, te voy a contar un chiste. Yo la verdad es que no cuento chistes, yo hago comicidad, no gracias. Pero bueno, esto ya es otro tema técnico. Entonces me dijo, te voy a contar un chiste medioambiental, para que lo puedas utilizar las personas que ¿vale? Y entonces va y me dice, ¿qué diferencia hay? ¿Tú sabes la diferencia que hay entre sujetar y sostener? Entonces soy filóloga, esto me apasionó, ¿no? Sujetar y sostener, ya empecé a darle vueltas. Claro, ya enseguida hace una conexión entre sostenibilidad, sostener, algo habrá con esto, ¿no? Y iba a contestar cuando me dijo, no, o sea, que esto también es una práctica muy masculina, que te preguntan cosas para contestarse ellos. No es que sea solo masculino, o sea, es una práctica del patriarcado. Que parezca una pregunta retórica, pero ya tienen la respuesta preparada. Entonces, me dijo, no, ya te voy a decir, mira, pues que se sujeta lo que se mueve. Algo se mueve y tú lo sujetas. Y se sostiene lo que se cae. Algo se cae y tú lo sostienes. Y yo dije, mira, qué rapidito, qué claro, ¿no? Y me quedé ahí una pausa tan larga que me sentí insegura, porque aquí donde me veis a veces soy muy torpe en la descodificación de algunos chistes. O sea, que no me entero, ¿no? Y dije, ¿ya habrá contado el chiste? Miré un poco a los demás y ahí me pillé preocupada por si me iba a reír cuando tocaba o no. Que no sé si os pasa, chicas, esto es como lo de fingir un orgasmo. Nadie habla del tema, pero se fingen más risas que orgasmos. Que lo sepáis. ¡Qué dolor, eh! ¡Ay! Es que eres tan gracioso, amor mío. En fin. No había acabado el chiste. Entonces dijo, es por eso que las mujeres viejas usan sostenes y las jóvenes sujetadores. Y entonces ahí, los que estaban alrededor se rieron y Abril y yo la versión tan de sorpresa que no fui capaz de reírme, que era toda mi intención de pasar desapercibida, bendito sea Dios, le río el chiste y me voy. Así, o sea, de adaptación, puramente adaptativa. Se llama inteligencia emocional o cómo sobrevivir en un lunch con autoridades del gobierno vasco. Y me quedé así, y entonces, claro, ahí ya se ofendió. Y me dijo, ¿qué? ¿No lo has entendido? Que ya es otra agresión. Y empezó a explicarme otra vez el chiste. Y le digo, no, perdona. Yo creo que sí que te he entendido. O sea, hay poco, o sea, vamos, que soy bastante idiota, pero hay poco que entender. Lo que pasa es que evidentemente no me ha hecho la misma gracia que a vosotros. Será porque estoy en esa edad tan delicada que ya no sé si tengo que comprar sostenes o sujetadores. Y claro, si el chiste fuera sobre lo que se os está cayendo a vosotros, que tenéis que sosteneros, o lo que se os mueve a vosotros, que hay que sujetaros, quizás me habría hecho más gracia. Y entonces ahí se rieron todos, menos yo. Porque es súper evidente que el humor no es neutro, no es inocente. Tiene clase social, tiene rasgos étnicos, tiene género, tiene sexo, tiene todo. No es inocente. Y entonces tira a dar. Y hay humor con mucha mala leche. Y como el humor es la forma menos agresiva de cualquier expresión violenta, a veces se utiliza como sarcasmo, como ironía, como parodia. Y si tú recibes la agresión y no te ríes, no tiene sentido el humor. Entonces,
Que sepáis que en mi escuela, y en la escuela que yo he mamado, sobre todo con Background, pero una compañía de teatro francesa, y con otros profesores y profesoras de clown, el objetivo no es reírse de otros o de otras, sino reírme de mí, que ya bastante tengo. ¿Vale? Y además, según mi experiencia, este es lo poco que tiene garantía. Porque cuando yo me río de mí, la gente puede decir internamente, ay, a mí también me pasa. O me pasa algo parecido. No me pasa con eso, pero me pasa con otra cosa. Y entonces es una invitación a que el otro o la otra se reconozca siquiera en este espejo y se ría o no contigo, de tu miseria, de tu complejo, de tu historia. Pero cuando yo me río de otro o de otra, que en general la risa es hacia abajo, bueno, puede haber risa hacia abajo o risa hacia arriba. La risa hacia arriba nos molesta en general menos, porque cuando alguien se ríe de un poder temido, no sé, en Euskadi durante muchos años había un cartel en los bares que decían prohibido hacer chistes de Franco, porque siempre había y te podían llevar detenido, ¿no? Entonces, cuando hay chistes sobre un poder temido o sí, una jerarquía superior, en general todo el mundo tiene bastantes ganas de reírse. Todo el mundo podemos tener ganas. Ahora, es muy fácil, ¿eh? Es súper fácil reírse hacia arriba, porque vas a contar con mucha complicidad. Hay tan pocos arriba, tan pocas. Ahora, cuando te ríes hacia abajo, conectas con los prejuicios, con los estereotipos, con los miedos de la gente. Y entonces, ¿qué pasa? Que se dan dos tipos de reacciones. Una que dice, sí, es verdad, es que los chinos no sé qué, es que las mujeres no sé cuántos, es que... Pero tienes toda otra banda de gente que se identifica con la víctima del chiste y se mosquea. Entonces, si estás mosqueada, ¿cómo te vas a reír? Es imposible. ¿Sí? ¿Lo veis? ¿Me seguís hasta aquí? Bien, entonces, el humor es referencial. Si tú no comprendes el referente, no tienes el referente, no puedes reírte. Por eso hay veces que hay criaturas de 7 años que ven a la gente adulta reírse y dicen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que no saben mirar. O en un idioma extranjero, lo más difícil de comprender es la poesía y el humor. ¿Por qué? Porque las dos cosas utilizan la metáfora, el como si, el doble sentido, el doble fondo. Hay algo que no se dice, pero que la gente lo sabe. Tú no lo dices todo, pero la gente reconoce. Entonces, claro, si tú vas a una cultura donde los referentes no son los mismos, pues la peña no se entera. Por ejemplo, si yo quiero representar teatralmente la culpa y hago así, y voy, imagínate, a Japón, pues la gente no entiende qué es lo que pasa. ¿No? A lo mejor les pilla más lo de Tarzán, ¿no? O creerán que estoy activando el timo. Es curioso que activa las defensas, ¿no? El sistema defensivo. O sea que cuando rezamos por culpa, por grandísima culpa, activamos las defensas, que está muy bien. Os lo recomiendo si ya no practicáis, que no vayáis a confesaros y no recéis que os deis así en el tiempo para activar las defensas. Porque nos hemos quedado con la culpa. Y nos mata, la culpa nos mata. Nos hemos quitado la confesión, pero seguimos sintiendo que pecamos. Y yo además animo a pecar. Que luego te sientes culpable. Vale, tú no, bien. Bueno, todo tiene un referente cultural. Entonces, en la medida que hombres y mujeres no hemos sido educadas en los mismos referentes, no tenemos por qué reírnos de las mismas cosas. Hay algunas cosas a lo mejor que sí. Por ejemplo, un chico euskaldun y yo, puede ser que nos riamos de cosas que aquí muchas de vosotras, muchos de vosotros, no entenderíais como referente, no viviríais como referente y nos haría gracia, y viceversa. Puede ser que yo no me enterara de referentes relacionados con el Bierzo o con... pues porque no los conozco, porque estoy en Riga. Ahora, también es cierto que mujeres de aquí, y yo, y mujeres de Madagascar, nos reiríamos de cosas que hombres de Madagascar, hombres de aquí y hombres de Euskadi no se enterarían.
sería ahí sí no decirlo. Mujeres al agua. Y al revés. La diferencia es que las mujeres nos hemos movido en general, en los últimos tiempos, particularmente en la última época, en un doble lenguaje. Es decir, estamos en un ámbito, tenemos referentes femeninos y luego tenemos referentes masculinos, porque nos ha tocado pillar algunos. Eso no quiere decir que nos hagan gracia, pero ya entendemos un poco por dónde va. O sea, podemos reconocer el referente, pero que no nos haga gracia. Particularmente cuando las mujeres somos el tema de humor, el chivo expiatorio. Porque no es lo mismo que yo diga un chiste de mujeres, que haga un chiste de mujeres, que lo haga un hombre. No es lo mismo que un hombre blanco haga un chiste de negros que lo haga un hombre negro. No es lo mismo que una mujer en silla de ruedas se ría de su silla de ruedas que una mujer que camina se ría de una mujer en silla de ruedas. No es lo mismo. No es igual. ¿Quién está legitimado, legitimada para reírse de algo? Quien lo vive, quien lo padece. De entrada. De entrada. Es posible, ¿eh? Es posible hacerlo. Entonces, la primera cosa que quería deciros es, hombres y mujeres no nos reímos de lo mismo, según la edad no nos reímos de lo mismo, según la cultura, según la clase social, según las vivencias, no nos reímos de lo mismo. Entonces, no es que, porque esto es para desmontar la mentira que nos hemos creído de que las mujeres no tenemos sentido del humor. De hecho, levantad por favor aquí la mano quienes os consideráis muy serias o que no tenéis sentido del humor. Después de lo que he dicho ya es más difícil. Pero nos han contado mucho esta mentira y hay muchas mujeres que dicen, yo es que soy muy seria, yo no tengo sentido del humor. Porque eso es un valor para una mujer, forma parte de nuestra identidad. Y para los hombres que quieren ser serios y responsables y según en qué ámbitos. Ahora está una corriente en que además, para ser líder, tienes que tener sentido del humor. Además, pero hasta hace nada, no. Cuanto más serio eras, más de fiar. De hecho, cuando la gente es muy graciosa, está de buen humor, cuenta chistes, muy graciosa, la gente desconfía si acabará el trabajo a tiempo, si vendrá la cita, si es poco de fiar, poco confiable. Va junto, ¿no? La verdad es que hay veces que sí, ¿eh? La gente con mucho sentido del humor es tremendamente dispersa, divergente, tiene otro ritmo. Pero no quiere decir que no vayan a hacer lo que se han comprometido. Entonces, el humor no es cosa de hombres, esto es lo que yo aprendí. Hay refranes además en el imaginario colectivo que dicen, por ejemplo en Galicia, no sé si lo pronuncio bien, pero mujer reideira o puta o peideira, algo así. Que traducido es mujer reidora o puta o pedorra. O puta o pedorra. Pedorra, que se echa pedos. A ver, que pedos nos echamos todas, ¿no? Ya sabíamos, ¿no? Pero, digo por tranquilizarse a alguna que está sufriendo mucho con esto. Pero se supone que la risa va asociada a la seducción, por eso a las prostitutas se las llamaban mujeres de vida alegre, se les llaman mujeres de vida alegre, aunque yo he conocido en general, a las pocas prostitutas que he conocido, las he conocido muy tristes. Pero la risa sí que se utilizaba como elemento de seducción. Y de hecho, ¿os acordáis cuando os enamorabais, cuando os enamoráis y eso? Sí, así. Que hace cualquier tontería el otro, la otra. Pues porque cuando te enamoras liberas endorfinas y eso te hace ver el lado amable y hermoso de la vida y entonces tienes ganas de reír y entonces liberas más endorfinas y entonces estás más enamorado. Bueno, es así, es una cosa química, es un chiste químico. Que estimula, las endorfinas son un opiáceo natural que estimula en el centro del placer del cerebro. Entonces, a ver, que se me ha ido.
las endorfinas puedo irme en 20 minutos. ¿Sí? Seducción. Sí, el tema de la seducción, ahí está la idea, muchas gracias. Y el otro es el tema de ser simple, o de que nos falte un error, que es cuando no sabes controlarte un pedo en público. No, que te echas un pedo, ¿no? Y entonces, estas son las dos risas de las mujeres, porque las mujeres, como tienen que ser, pues, al menos hasta hace poco, no podrían ser revidoras. De hecho, hay un refrán en Castilla que dice: mujeres sueñan ni para la cama buena. No ir mirando los refraneros, porque está lleno de perlas en relación al humor. No nos quieren reidoras, ¿vale? Pero luego no nos quieren sin sentido del humor. Entonces, hay muy poco margen de maniobra. Eso es como lo de ser objeto de deseo, ser sexy, sensual, sin caer en el puterío. O sea, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Hay poco margen. Entonces, las mujeres, esto en general, en relación con el humor. Una de las dificultades pues, para desarrollar el sentido del humor ha sido que hemos jugado poco. Y la risa está ligada al juego. Muy ligada al juego y al estar presente y estar en el aquí y en el ahora. ¿Vale? Una no se puede reír en diferido. No eso de que dices: ¡ay, qué gracia está teniendo esto! Ya me reiré luego, que ahora estoy muy ocupada. ¿Vale? De hecho, la risa te trae al aquí y a la hora. Y cuando estás en el aquí y en el ahora, ríes más o tienes más posibilidades de reír que si no estás. Que si estás planificando, organizando o recordando, porque fíjate, donde solemos estar en general. Por eso la risa nos hace tanto bien, porque es una ancla en el presente. Tenemos dificultades para ejercer y desarrollar nuestro sentido del humor, porque nos han educado fundamentalmente para los cuidados, entonces ser responsable es ser seria, y tenemos dificultades para ejercer y desarrollar nuestro sentido del humor porque nos han educado para ser bellas, estéticamente como tiene que ser, según el canon de belleza de cada momento. Entonces, el canon estético de la belleza femenina ha variado mucho a lo largo de los tiempos, pero hay un denominador común: es siempre quieto o en cámara lenta. Si os fijáis en los anuncios, ella, la bella, en cámara lenta, como del futuro, se mueve más su pelo que ella. Ponen el ventilador adecuadamente para que se mueva. ¿Por qué? Porque si te mueves, sales borrosa, sales del encuadre, te despeinas mal, porque tienes que despeinarte según... O sea, bien. No de una manera salvaje, sino de una manera domesticada. Si te mueves, sudas, te sale un brillo en los maquillajes, que en el caso que se te corre, si expresas las emociones. Hay gente que dice: yo es que no me río porque me salen arrugas. Chicas, olvidaros ya de esto. Arrugas van a salir, te rías o no te rías. Lo que hay que decidir es qué arrugas quieres que te salgan. Si las quieres aquí así, si las quieres así, o si las quieres... ¿Cómo las quieres, tus arrugas? De hecho, cuanto más reímos, es un componente estético estupendo, porque las células se oxigenan más y todo el cuerpo se regenera. Se ralentiza la oxidación del cuerpo, o sea que todo mejora, incluido la piel. No nos lo han dicho, pero reír sería el mejor cosmético. Reír habitualmente, un rato, todos los días con todo el cuerpo, mandíbula batiente. Con o sin motivo, porque si estáis esperando a tener motivo... No, esto es... Venga, va, voy a reírme, venga, va.
si puedes, y si no, de lo que pilles, pero no lo confieses. El modelo de belleza masculino a lo largo de todas las épocas también ha cambiado mucho, pero siempre ha tenido un denominador común, es el dinámico. Es en poderío, sudado y en general en colectivo, en alarde de complicidad y de amistad, ¿vale? Esto, para que reviséis un poco imágenes que os puedan venir a la cabeza en los medios o de la publicidad sobre los tipos de belleza. Entonces, claro, si tú estás preocupada con depilarte, con la faja que no sé qué, con los tacones de tal, es que es muy difícil ponerte a jugar y reírte. Es que te descompones mucho. Inviertes una hora en arreglarte y luego te ríes hasta las lágrimas, nada, cosa de 20 segundos y ya te has jodido el trabajo de una hora. ¿No os ha pasado? Entonces renuncias. Tienes que estar ya muy para allá arreglando. Bueno, las mujeres hemos ido, pues, al tema de humor, hemos sido espectadoras de humor, riéndonos gracias masculinas que no nos hacían ninguna gracia. Y es normal, con eso, la actitud de Mary Poppins. Es que me la refanflinfla, esto es una chorrada lo que estáis haciendo. Claro, la Mary Poppins se le nota aquí de mala hostia, porque también hay una lectura positiva de esta escena. Es que la tía está castradora, pero está de mala hostia. O sea, es la única vez en toda la película que está de mala hostia. Y es ante las gracias, o sea, quiere otra cosa en relación al humor. Quiere estar en la fiesta, en una fiesta propia. Quiere volar, claro, como ella vuela aparte, pero la mayoría que estamos haciendo el viaje, que no volamos, a mí dices, yo también quiero volar, disfrutar y gritar y reírme así. Pero es que esto no me hace gracia, es que no me sale lo de divertirme. ¿Cómo se llega a ser payasa o a ser humorista? Pues malamente, porque con este ejemplo y esto que se espera, mi caso es muy raro. Di que la mayor parte de los hombres y de las mujeres que vienen a los cursos de clown es gente muy rara. Tú no llegas por casualidad a un curso de clown, un curso de payasos y de payasas. Es gente con la que el sistema ha cometido un error ovario en la domesticación. Va en serio, va en serio, va en serio. Hombres que estén dispuestos a jugar en la escena de la ternura, la vulnerabilidad, que tienen miedo de a reírse de sus torpezas. No hay tantos, ¿eh? Graciosos sí, pero para reírse de ellos mismos, que no te creas, ¿eh? No son tantos. Y mujeres que se atrevan a ir al espacio público, que la escena es un espacio triplemente público. Es público porque tú tienes que salir de tu casa a ir a trabajar. Tienes que ir a la calle, tienes que ir fuera del ámbito doméstico. Es público, repúblico, porque tienes público que te mira. O sea, que te vas a exponer, como las putas. Te expones a que todo el mundo te mire. Y que te juzgue o no. Que normalmente te juzgan. Y no solamente eso, cuando te pones a actuar, puedes estar haciendo referencia simbólicamente a otro espacio público. Puedes estar representando un papel como si estuvieras no sé en dónde. Así que es mucho espacio público de golpe. Por eso la andadura de las mujeres en la escena ha sido tan torpedeada, ha sido tan legislada a lo largo de cuento, ha sido complicado. El acceso de las mujeres al teatro en general, a la escena en general, estaba complicada. Ya sabéis que hubo un tiempo en el teatro isabelino que los
papeles de mujeres los hacían los hombres, jóvenes que no les había cambiado la voz todavía. Pero a nivel de máscara, aunque hay grabados en los que se ven bufonas al lado de reinas en Mesopotamia 3000 años antes de Cristo, no tenemos una genealogía, no se ha recogido, como en muchos otros ámbitos, una genealogía de payasas o de bufonas, es decir, de mujeres con máscara. Era algo destinado a los hombres, porque el teatro es máscara, es ritual, es narración, y eso estaba destinado a una representación masculina. De hecho, cuando la comedia del arte, que fue el colmo de los colmos de la libertad, entraron las mujeres a las plazas y a la escena pública representando papeles cómicos, no se pusieron máscara como Arlequino, como Pantaleón, etc., para que el público viera que eran mujeres, mujeres de verdad, que no eran hombres disfrazados de mujeres. Ese era el reclamo del atractivo. Pero ¿qué pasa? Que no es lo mismo actuar con máscara que sin máscara. Así que las mujeres hemos entrado con mucho retraso en el código teatral de máscara que en Occidente, en Europa occidental, porque luego somos etnocéntricas que, bueno, para un rato largo, aquí estaría representado por los payasos y las payasas, los bufones y las locas del rey y de la reina y los personajes de la comedia de teatro. Esta es nuestra tradición. Entonces, a mí me gustaba hacer teatro de cría y de adolescente, y con 19 años pues me fui un mes entero, había un montón de cursos de teatro y me apunté a varios, pues dirección de escena, interpretación